Primera Línea, el programa de salud de La Izquierda Diario. Esta semana los trabajadores de la salud salieron a la calle en reclamo de todas sus demandas. Los vimos en el Obelisco y en infinidad de ciudades y en la puerta de los hospitales planteando que necesitan un salario equivalente al costo de la canasta familiar para no tener que correr de un empleo a otro, el famoso pluriempleo que precariza su trabajo y su forma de vida. Pero también reclamando la provisión de equipos de protección personal para cuidarse ellos, a sus pacientes y a sus familias de la propagación del virus, porque tiene a los trabajadores de la salud el coronavirus entre los sectores con el mayor nivel de contagio, junto con los barrios vulnerados y los geriátricos. Son los tres focos de contagio más importantes que hay en el país. Pero junto con el alto número de contagios también hay que lamentar los trabajadores de la salud fallecidos, como el caso de María Esther Ledesma, enfermera del Hospital Gandulfo, que solicitó licencia por pertenecer a uno de los grupos de riesgo y le fue rechazada por el Estado provincial en el marco de la Resolución 90 emitida por el gobierno de Kicillof, que prohíbe hacer uso de este derecho a los trabajadores de la salud mayores de 60 años o con patologías de riesgo. Desde el Frente de Izquierda, el diputado provincial Claudio Le Carbonara acaba de presentar un proyecto enfrentándose a esta resolución, planteando el urgente tratamiento del derecho a las licencias para todos los trabajadores de la salud. Hemos visto protesta en distintos sectores, en grandes fábricas, en el transporte, entre los ferroviarios, aeronáuticos, en clínicas y sanatorios privados. Todos reclaman los protocolos necesarios para cuidar la salud y la vida de los trabajadores. Por eso desde este programa nos sumamos a la campaña para que se constituyan comités de seguridad y higiene en todos los lugares de trabajo. Los trabajadores tienen que tener el derecho de discutir cuáles son las condiciones, asesorados por expertos, por especialistas, para volver al trabajo en condiciones seguras. Y tenemos que reclamar a las patronales que lo cumplen y a los sindicatos que se pongan al frente de esta pelea. Hoy en Primera Línea vamos a hablar de las residencias, el régimen en el que se forman miles de trabajadores de la salud en Argentina y en el mundo. Un régimen que en nombre de la formación profesional esconde las peores formas de precarización laboral. Muchos de esos jóvenes son hoy los que también están en la primera línea. Pero, ¿qué es la residencia? Finalizada la carrera de grado, miles de estudiantes ya graduados de distintas disciplinas del campo de la salud ven la necesidad de seguirse formando, muchos de ellos en el hospital público, a través de este sistema de residencias. Al respecto, estudiantes avanzados de la carrera de medicina nos decían esto. La carrera, como muchas otras, fue víctima de los recortes implementados por la CONEOP. Redujeron los planes de estudio para favorecer el ingreso de los posgrado pagos. Estando cerca de recibirnos, somos conscientes de que después de muchos años de nuestra formación, estamos muy lejos de la práctica asistencial. Son estos residentes y concurrentes los que sostienen gran parte del sistema de salud. Le preguntamos a ellos bajo qué condiciones, una vez que están dentro del sistema, cuáles son las condiciones de trabajo. Veamos lo que nos decían. Residente en el sector público es aprender a resolver con lo que se tiene a mano. Lo más lindo de la residencia para mí fue pasar y tener el primer contacto con el sistema público de salud argentino. Soy ex residente del Hospital Público de Guernica y además soy mamá de 2 niños, obviamente relegada a horas de sueño para poder cumplir con todas las tareas. Mi día de trabajo más largo en la residencia, por suerte, fueron solamente 24 horas, porque se respeta el posguardia donde yo estoy haciendo la residencia, pero igualmente eso no quita que 24 horas esté bien. 24 horas, la verdad que mentalmente nos cansa un montón. Y lo mejor de mi residencia es que considero que es una etapa formativa. Hay una exigencia constante en la construcción del conocimiento. El cansancio, la mala alimentación, muchas situaciones que se viven, que se ven en las situaciones en las que viven las personas que son usuarios del sistema público de salud, hacen que el día a día se viva con mucho estrés. Lo que pasa en los hospitales nacionales todos los años con los residentes es que apenas ingresás, nosotros ingresamos en junio, empezamos a cobrar nuestros sueldos recién en octubre, lo que demuestra que poder hacer la residencia y sostener la residencia en estos hospitales es una cuestión de privilegio. Que desde la llegada de la pandemia no hemos logrado mantener la calidad de atención porque ha aumentado muchísimo la demanda y al mismo tiempo la complejidad de esta demanda se ha intensificado.
Pero vayamos un poco a los inicios y Ala nos cuenta cómo surgen las residencias. Los primeros registros de un régimen similar al de las residencias datan de fines del siglo XVIII. Eran los internos de los hospitales universitarios franceses, donde el más conocido era la Salpêtrière. Los internos eran estudiantes de medicina que se capacitaban de forma intensiva bajo la luz de reconocidos maestros con regímenes horarios extendidos. Este sistema de capacitación tenía un cupo en donde entraban 1 de cada 6 a 8 estudiantes. Y esto fue así hasta mayo del 68, donde la lucha estudiantil logró quebrar ese cupo para generar que todos los estudiantes pudieran ingresar. A fines del siglo XIX, en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos, apareció el nombre de residencias. En Argentina surgen en 1944 por una necesidad de mantener la asistencia médica 24 horas. La propuesta, inspirada en Estados Unidos, era que los residentes vivieran en el hospital y se alternaran los días de guardia día por medio. Algo que acá le llamamos guardia sanguchito, pero de forma permanente. Además, les asignaban tareas como velar por los cuidados de los bienes y valores del establecimiento y otra que a las 21 horas tenían que recorrer el hospital para asegurarse de que las puertas y ventanas estén cerradas. Con el correr de las décadas, las residencias se extendieron a todo el país y a otras especialidades de salud no médicas como kinesiología, farmacia, bioquímica, odontología, trabajo social, entre muchas otras. En los últimos años, incluso los hospitales y clínicas privadas han abierto programas de residencias, lo que evidencia el carácter redituable de este tipo de contratación. Después de más de 2 siglos, los regímenes de residencias siguen siendo extenuantes. Amparados en la formación, se vela todo tipo de legislación laboral. La historia de las y los residentes y concurrentes es también las de sus grandes luchas con las que adquirieron todas sus conquistas. El movimiento de residentes tuvo distintos procesos de lucha. Uno de ellos muy importante fue en el que se conquistó el descanso posguardia. Hablamos con Juan Cruz Ferré y Micaela Zucconi, que fueron parte activa de ese movimiento. Mientras estuve en la residencia, formé parte de las distintas asambleas que hacíamos en el hospital con el conjunto de laburantes del hospital y también formé parte de la Comisión Provincial de Residentes, que era el espacio donde nos encontrábamos delegades de centros de salud y hospitales de toda la provincia. Recuerdo que en esas asambleas un reclamo muy sentido era el franco posguardia, en un conjunto de reclamos históricos de las residencias en relación a nuestros derechos laborales, asignaciones familiares, aportes jubilatorios. Cuando yo arranqué había muy poca organización de residentes, no había un movimiento y bueno, comenzamos con asambleas en el hospital que luego se expandieron rápidamente al resto de los hospitales de la Ciudad de La Plata y luego a hospitales en el resto de la provincia y sobre todo el Gran Buenos Aires. Nos costó mucho, me acuerdo que incluso encontrar la forma de coordinar, de hacer que una asamblea de un hospital coordine con asambleas de otros hospitales. Cierta coordinación interhospitalaria nos costó hasta que aprendimos. Recuerdo que un debate también muy sentido y muy fuerte durante ese momento fue plantear la necesidad de sindicalizarnos. Como las residencias mayormente se colocan en el eje de la formación, no en pensarnos como trabajadores asalariados del sistema de salud, eso fue un debate porque la mayoría no estábamos sindicalizados y eso fue también dar un salto cualitativo en el proceso de organización de las residencias. Y bueno, la principal demanda que nosotros luchamos durante al menos un par de años y que finalmente la conquistamos fue el franco posguardia. Trabajábamos después de las guardias todo el día, podíamos trabajar 30 horas seguidas, que no estaba dentro del reglamento de residentes. Nosotros hicimos un estudio científico en nuestra residencia donde demostramos que los que habían estado posguardia se dormían en la actividad de formación al otro día, se dormían un porcentaje muchísimo más alto que los que no habían estado de guardia y bueno, de alguna forma demostramos empíricamente algo que era evidente, que era obvio, que una persona que no durmió en toda la noche
pude aprender nada ni tampoco atender bien a los pacientes. Pero bueno, a pesar de eso, el artículo se publicó y todo, pero a pesar de eso las autoridades del ministerio no se movían, y no fue hasta que nos organizamos y hicimos varias huelgas y movilizaciones que finalmente se dieron y pudimos ganar el franco posguardia. El pico de la lucha fue cuando decidimos cortar una bajada del Puente de Pueyrredón. La verdad que fue una actividad exitosa, vinieron los medios y pusimos la demanda del franco posguardia en la agenda del provincial y pudimos ganarlo gracias a eso, a la unidad, a la organización y a la lucha. Otro hito lo protagonizaron residentes y concurrentes de Capital el año pasado contra el intento de cambio de régimen laboral, empeorando aún más sus condiciones de trabajo. Escuchemos lo que nos contaron sus propios protagonistas. El gobierno de la ciudad, de la mano de Larreta, envió de manera completamente inconsulta la ley 2828, la legislatura de la ciudad, que pretendía precarizar aún más las condiciones en las que ya nos encontramos trabajando. Cuando nos enteramos de esto, nos movilizamos todos a la legislatura para evitar que la ley se pudiera votar, pero la respuesta que obtuvimos fue la policía, que nos quiso sacar de la puerta con golpes, con empujones, con gases. Inclusive los legisladores de la oposición, entre ellos Miriam Bregman, se acercaron a la puerta a ver qué es lo que estaba sucediendo, mientras la votación siguió de manera completamente natural y la ley finalmente fue votada. Pero esto, lejos de desmoralizarnos, nosotros redoblamos la apuesta, hicimos asamblea general, asamblea por hospital, donde elegimos organizados y de manera democrática parar, movilizar, explicar por qué estábamos en las calles y no que estábamos abandonando a los pacientes, poder ganarnos la opinión pública, que nuestra lucha se vea en todos los medios. Así estuvimos 8 días de paro sin guardia. Finalmente, el 5 de diciembre, la ley salió vetada por unanimidad, lo que fue una gran alegría para nosotros. Pero también entendemos que la pelea no queda ahí, menos aún hoy en día en este contexto de pandemia, donde estamos trabajando sin protocolos, sin IPP de calidad, sin insumos. Por eso la Asamblea sigue funcionando como un espacio de organización y de debate, tanto la asamblea de residentes y concurrentes, también como asambleas que se hacen en los diferentes hospitales, y no solamente nosotros, sino también con todos nuestros compañeros de los equipos de salud, porque también entendemos que es con ellos que tenemos que dar estas peleas, que es que nuestros derechos como trabajadores se reconozcan y seguir peleando por una salud pública y de calidad. Y para conversar sobre la actualidad del movimiento de residentes y concurrentes, este sector precarizado frente a la pandemia, vamos a estar conversando con 2 residentes de hospitales públicos, Pamela Galina y Laura Cano, que nos van a contar sobre su situación actual y su organización para la lucha en este contexto de COVID. Bueno, ¿cómo es actualmente el régimen de residencias? Bueno, el sistema de residencias, que es donde elegimos formarnos dentro del hospital público, muchas veces se esconde atrás de este lado formativo un régimen que nosotros le ponemos nombre de precarización laboral, donde llegamos a hacer 80 horas semanales en promedio, a veces más, con las guardias sanguchito que le decimos día por medio. Yo he hecho hasta 120 horas semanales, he pasado 60 días sin un franco, realidad que en algunas residencias alguna es mucho más cruda, todavía permanecen las guardias llamadas castigos. No tenemos aportes jubilatorios, que es una demanda que siempre levantamos, que lo que esconde de fondo es que realmente queremos que seamos considerados trabajadores, con los derechos laborales que se han conquistado. Hoy, a pesar de las promesas de los diferentes gobiernos, nos sigue rigiendo un reglamento que data del año 2001, que puso en funcionamiento el gobernador Rucauf, pero que se sostuvieron, digamos, a los diferentes gobiernos, el gobierno de Felipe Solá, Daniel Scioli, María Eugenia Vidal y el actual gobierno de Kicillof, en donde, por ejemplo, se permite que un mismo residente tenga 3 guardias de 24 horas en una misma semana. Nosotros hace 4 años que nos venimos organizando, que venimos elaborando una propuesta de nuevo reglamento con muchísimo trabajo y muchísima coordinación de los residentes de la provincia de Buenos Aires, pero que por decisión del gobierno todavía eso no se ha puesto en vigencia. Un extremo de esta precarización son los concurrentes que
digamos, trabajan absolutamente gratis, inclusive sin ART. Bueno, pero todas estas situaciones han sido peleas permanentes que ha dado el movimiento de residentes en todos estos años. Sí, en general en las marchas de salud y todo, vemos que se nutren muchas veces las calles de residentes, es un sector que suele salir a reclamar y luchar por sus derechos, bueno, como decía Lau, intentando coordinar por el reglamento y por un montón de demandas. Particularmente, bueno, nosotros nos organizamos en lo que es la Comisión Provincial de Residentes, que nuclea residentes de toda la provincia de Buenos Aires. Nos ha contagiado la lucha de Cava el año pasado y pusimos en pie un cuerpo de delegados con representación de más de 150 hospitales. Y bueno, es un método de organización que los residentes tenemos en muchos lugares, está la Asamblea de Capital, los residentes de Nación también se organizan. Y bueno, en este contexto de pandemia también con la virtualidad nos hemos organizado, incluso generado asambleas conjuntas con residentes de muchos lugares del país. Y bueno, si bien son espacios importantísimos para coordinar porque los residentes tenemos reclamos comunes, también lo hacemos junto al resto de los trabajadores, nos organizamos también dentro, en nuestro caso, nuestro gremio que es ICOP, para bueno, justamente dar estas peleas por este régimen que charlábamos recién. Es una situación, la de residentes, que se da dentro de un sistema de salud vaciado, desfinanciado. ¿Cómo ven esta situación? Luego de tantos años, digamos, de instaurado este régimen de residencia, que en lo central, en lo estructural se siga manteniendo, no es casualidad, sino que responde a una concepción de salud, ¿no? A la salud como un negocio. Los regímenes de residencia, tal como están hoy, son funcionales al negocio de la salud. No solo porque somos mano de obra barata, sino porque además los regímenes verticalistas, hostiles, sobre todo en las residencias quirúrgicas, en las especialidades quirúrgicas, sostienen y reproducen un modelo médico hegemónico que también, digamos, es funcional al negocio de la salud. Pero las causas de nuestra precarización son las mismas causas que afectan a los trabajadores tercerizados de los hospitales públicos, que afecta a nuestros compañeros enfermeros que se ven obligados a que luego de su jornada laboral en el hospital tengan que cumplir otra jornada laboral en otro establecimiento, digamos, de salud para poder llegar a un salario que les acceda, digamos, que les permita llegar a fin de mes. Son las mismas causas de precarización que cargan sobre sus espaldas los pibes que pedalean por 2 mangos, que los vemos, digamos, los repartidores de las aplicaciones. Y lo vemos también con nuestros pacientes y con sus familias. Nosotros, quienes trabajamos en atención primaria, yo trabajo en atención primaria, vemos de primera mano la emergencia alimentaria, la emergencia habitacional, la falta de agua potable, la falta, digamos, de urbanización de esos barrios, que ponen realmente al descubierto que hay una enorme mayoría de la población para quienes el derecho a la salud es simplemente una proclama que queda bien en los papeles, pero que de ningún punto de vista es un derecho conquistado todavía para esas mayorías. Bueno, ¿y qué nos pueden contar de qué alternativas vienen discutiendo los residentes frente a esto? Bueno, nosotros proponemos terminar con esto que dice Lau, con estas condiciones, bueno, en particular dentro del sistema formativo, si bien elegimos este sistema de formación, que así como lo hicimos en su momento en la universidad pública, lo continuamos hoy en el hospital público y lo hacen la mayoría en esta instancia, sí a denunciar estas condiciones de precarización laboral que venimos charlando, que nada tienen que ver con una formación acorde, sino que esconden tras de eso un régimen de absoluta precarización a la cual proponemos ponerle fin, así como poner fin a estas condiciones de un sistema de salud público financiado, todas estas causas que contaba recién Lau. Por eso partimos de exigir, y lo discutimos en las asambleas de residentes, esta centralización que urge el sistema de salud para terminar con aquellos que lucran con la salud de las grandes mayorías, los laboratorios, las clínicas privadas que cada vez se llenan más de guita, cuando en los hospitales vemos todas las falencias que denunciamos de insumos, de falta de equipo de protección del personal, de camas y de todos los que trabajamos y nos atendemos ahí, conocemos bien de cerca. Así como terminar con las causas estructurales que condicionan la salud y la enfermedad de
quienes viven en estos barrios, hacinados, con falta de agua potable, con falta de cloacas. Entonces, realmente para terminar con estas condiciones de precarización adentro y afuera del hospital, con estas causas comunes, hay que tocar la riqueza de los que más tienen. Por eso también discutimos este impuesto a las grandes fortunas, que bueno, continúan bicicleteando, pero que realmente que tocar esos intereses para realmente responder a la salud de las grandes mayorías y terminar con la precarización laboral. Bueno, chicas, gracias por esta charla y las invito a que escuchemos juntas a Natalia Páez, que es residente del Hospital San Martín, que nos cuenta la participación de los residentes y concurrentes no solo en sus propias demandas, sino en el resto de las luchas de los trabajadores. Recuerdo allá por el 2017, en diciembre, cuando movilizamos cientos de residentes desde La Plata a Capital para enfrentar la reforma previsional. También, cada 3 de junio levantamos en cada hospital, en cada centro de salud, la bandera de Ni Una Menos. Hemos movilizado al Congreso, cuando se debatió el aborto, cientos de residentes, con la consigna de aborto legal, seguro y gratuito. Acompañamos también a los compañeros y compañeras del Astillero Río Santiago, acá en La Plata, cuando enfrentaban el avance privatista del gobierno de María Eugenia Vidal. Hoy nos encontramos en una crisis sanitaria profunda, una crisis económica y social, con cientos de despidos y suspensiones. Por eso, desde la Asamblea de la Comisión Provincial de Residentes hemos votado solidaridad con cada conflicto, y en esa solidaridad, en esa unidad, está la fuerza para enfrentar no solo esta pandemia, sino también esta crisis económica que atraviesa a todos los trabajadores. Llegamos al final del programa, te invitamos a que te comuniques con nosotros en este teléfono, también en las redes sociales, y si te gustó el programa, que lo compartas, lo difundas y le des like y nos sigas en Izquierda Diario Multimedia.